vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. La discapacidad no limita el alma, lo hace la indiferencia. Buena tarde, con esta frase empezamos Despegar a la Vida. Muy buen día donde quiera que se encuentren, muy buena tarde o muy buena noche. Mi nombre es José Luis Villanueva y estoy aquí en Despegar a la Vida para compartir otro rato con ustedes, ahora con un tema que me parece muy importante y que no me había querido meter a este tema, no por no haberme querido meter, sino porque lo trato con mucho respeto. Y por ello vamos a hablar de discapacidad. ¿Cómo es vivir con discapacidad? Y antes de cualquier otra cosa y antes de cualquier otro dato, quiero mencionar que lo voy a hacer con todo el respeto que esto merece, porque no soy experto, porque no tengo una persona muy cercana con una discapacidad con la cual pueda hablar con experiencia, pero independientemente de eso, me parece sumamente relevante traer datos que nos puedan ayudar a darnos cuenta de mucho de lo que están viviendo las personas y también mucho de lo que nosotros estamos haciendo, que es incorrecto, que incomoda, que no ayuda, y otras cosas que no nos estamos dando cuenta y de las que pudiéramos cambiar para ayudar a aquellos que tienen una discapacidad. Hoy el programa se llama Vivir con Discapacidad y por eso voy a hablar de varios datos relevantes e incluso con algunas sugerencias de qué es lo que creo que pudiéramos hacer para ayudar a estas personas. Y no porque, algo muy relevante, no es porque sean menos que nosotros, tienen una discapacidad y por ello podemos colaborar con ellos e incluso nos podemos ver beneficiados con su conocimiento, con su discapacidad y con otras tantas cosas que nosotros pocas veces nos damos la oportunidad de aprender y de vivir cerca de ello. Antes de entrar al programa directamente, no quiero dejar de mandar el comercial del libro que ya está ahorita en preventa y que me parece sumamente relevante que conozcan. Denme oportunidad de buscar aquí exactamente toda la información, porque este libro, que se ha hecho con varias personas muy interesadas en compartir con ustedes sus pensamientos, sus creencias, sus ideas, se llama Bajo la tinta de la pasión. Y habemos unos cuantos escritores que dedicamos parte de nuestro tiempo a escribir algunas historias, anécdotas, recuerdos, cosas que nos interesa que puedan llegar a ustedes. Y ahorita estamos en época de preventa del libro, del día 15 de julio al 15 de agosto. El libro está en preventa. No voy a meter el gol con el costo, pero si alguien está interesado, yo tengo publicado, en este libro se va a publicar algo que yo escribí, pero hay otras tantas escritoras fabulosas y maravillosas que me parece relevante que si te gusta la pasión, si te gusta leer sobre amor, sobre aventuras, sobre experiencias, sobre anécdotas, sobre historias, todo eso lo puedes encontrar aquí. Hay muchas escritoras de gran talla que me parece que no solo te pueden acompañar a un buen rato de lectura, sino te van a envolver en historias, en sentimientos y en pasiones que me parece que poca gente lo puede hacer. Y ahora en este libro definitivamente lo puedes encontrar. Entonces, si te interesa, contáctame. Si no me quieres contactar a mí, a través de la página de Radio Pasión, seguramente con Paula, o ahí nos puedes dejar mensaje también para que tengas acceso a este libro.
Después de la preventa, obviamente va a estar ya distribuido principalmente en Amazon con un costo diferente. Ahorita el costo va a ser más bajo porque son libros de preventa, pero no te pierdas esta gran oportunidad de contar con un libro de grandes autoras, grandes autores, y que no solo te acompañarán en un bonito rato de lectura, sino realmente te van a llevar a lugares inimaginables que vas a poder disfrutar al máximo. Por lo tanto, anímate y contáctanos. Después de haber dicho el comercial del día de hoy, vámonos al programa. El programa me parece que es sumamente relevante y quiero nuevamente mencionar, con todo respeto del desconocimiento que puedo tener sobre el tema, pero con toda la mayor y mejor intención de que esto pueda ayudar para atender muchas de las carencias que tenemos como sociedad en el cuidado, acompañamiento y mucho de lo que todavía podemos hacer con las personas que tienen alguna discapacidad. Dato relevante que me parece que hay que tener en cuenta es que los seres humanos de manera natural tenemos dos temores, solo dos temores. Un temor es a las alturas, porque no estamos creados de manera natural para andar en las alturas, y el otro temor de manera natural es aquel que es un fuerte ruido sin saber cuál es su origen. Los estudios dicen que esos son los dos únicos miedos naturales que tiene el hombre. El resto de los miedos que tenemos han sido aprendidos, porque así nos dijeron que era, porque así nos mostraron el miedo a otra persona, porque así vimos cómo una persona podía tener miedo y entonces los fuimos adoptando de tal forma que ahora ya son nuestros. ¿Y por qué menciono esto? Porque me doy cuenta que el trato hacia la discapacidad, con personas con alguna discapacidad, tiene mucho que ver con la forma en la que nos enseñaron a hablarles, a tratarlos o incluso a alejarnos de estas personas. Y es claro que tiene que ver con la educación que nos dieron, porque si en un grupo de niños que todavía no hablan, incluso algunos que todavía no caminan perfectamente bien, que andan en menos de 4 o 5 años, si reúnes a un grupo de niños, algunos con discapacidad y otros sin discapacidad, la realidad es que no va a haber una condición diferente entre ellos. Para aquellos que tienen una discapacidad, los van a tratar como iguales, les van a hablar como iguales, y si su discapacidad les impide hacer algo como comunicarse verbalmente o como desplazarse por sus propios medios, para los niños no es un problema, se adaptan a ello y se adaptan tanto a aquellos que tienen una discapacidad como a aquellos que no la tienen. Y esto es maravilloso porque muestra la esencia del ser humano, de ser empáticos, de ser cordiales, de ayudarnos, de buscar la manera de esta empatía llevarla a un punto donde podamos establecer relaciones, cercanía, comunicación, ayuda, trabajo en equipo y muchas otras cosas. Pero, así como los miedos, a través del tiempo, nos han ido enseñando, a veces por una lección, a veces por una enseñanza directa, y otras tantas por reacciones aprendidas, que a veces la discapacidad es una condición de la que nos tenemos que alejar. Porque en muchas ocasiones podemos ver cómo alguien tiene una discapacidad y las personas que no vienen con esta persona, con la persona que tiene una discapacidad, si no tienen que interactuar con él o con ella, buscan la manera de alejarse. Quizá creer no estorbar, quizá darle su espacio, pero en eso es quizá de no querer estorbar, no querer molestar. Lo primero que estamos haciendo es una discriminación que me parece que es muy dolorosa y la cual creo que nos corresponde cambiar la condición que tenemos con las personas con discapacidad. Porque el hecho de decir, es que no le quiero estorbar y me va a quitar, a veces es más bien un mensaje enviado de, hoy no quiero estar cerca de ti porque no sé cómo te voy a tratar, no sé qué vas a hacer, no sé cómo vas a reaccionar, no sé cómo voy a reaccionar y entonces mejor me alejo. Y esto me parece que no debería de ser. Lo que nos convendría que aprendiéramos y lo que nos convendría enseñar en algún momento es que la discapacidad es una condición con la cual hay quienes viven, pero los demás que estamos alrededor
deberíamos de convivir con ello, facilitarles, pero comunicarnos de tal forma que esto les sea más ligero. Para poder tratar de entender esta situación que me parece que es sumamente relevante, les voy a compartir algunos datos que son específicamente de México. Sé que nos escuchan en otras partes de Centroamérica, Latinoamérica, principalmente mucho de Europa, Asia y África, Estados Unidos no se diga, pero los datos que les voy a compartir son de México, de datos relevantes de los últimos años, para dejar muy clara esta condición en México. ¿Puede haber algunos cambios de acuerdo a los países? Claro, de hecho lo hay, pero entonces lo que me interesaba plasmar el día de hoy es, para la mayor audiencia que tenemos, que es de mexicanos, ver esta condición. Ojalá que aquellos que nos escuchan en otras partes del mundo, en otros países, en otras latitudes, se den a la tarea de buscar un poquito de información y que nos la puedan compartir para saber o poder comparar cómo estamos con respecto a otros países. Pero más allá de compararnos y ver cómo está uno u otro, saber qué es lo que hay para poderlo atender. De la población general que hay en México, de los más de casi 130 millones de mexicanos, el 7.2% de la población tiene alguna discapacidad. Esto equivale casi al 9%. O sea, 8.8 millones de mexicanos tienen alguna discapacidad en México. Esto equivale al 7.2%. Y si ese porcentaje lo dividimos entre hombres y mujeres, el 53% de la discapacidad de este grupo se encuentra en mujeres y el 47% se divide en el resto, que son los hombres. No tengo una razón clara de por qué hay un poco más de mujeres con discapacidad que hombres, no lo sé, pero eso ya nos puede dar un dato relevante para saber con qué nos podemos encontrar en el transcurso de nuestra vida. Y obviamente saber que hay un porcentaje de personas con discapacidad, que la mayoría, por poquito, pero la mayoría son mujeres, y a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cursos podemos adquirir para aprender cómo convivir con ellos de la mejor forma para ellos? Y también para nosotros, pero también para ellos. De todos estos discapacitados que les decía, 8.8 millones, la mitad de ellos, o sea, 4.4 millones, que es bastante, el 50%, tiene 60 años o más. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de ellos, el 50%, ya está por arriba de los 60 años. El resto son más jóvenes, obviamente hay de todas las edades, pero qué importante es ver que este grupo de personas con discapacidad, donde por poco, pero la mayoría son mujeres, pero también ver que la mayoría de ellos ya están en una edad adulta mayor, que son 60 años o más. ¿Y cuál es el otro dato relevante para poder situalizar esta condición? Es que 45% de todas estas personas con discapacidad se encuentran en zonas rurales. Al ser zonas rurales, implica que están lejos o es limitado su acceso a la salud, a condiciones de infraestructura favorables para ellos, a la tecnología, a muchas cosas que en las ciudades tenemos y vivimos con ellos, pero que de manera lejana las personas que están viviendo en ámbitos rurales no lo tienen. Y este 45% de las personas con discapacidad se encuentran lejos de estas ciudades donde hay servicios, apoyos, medicamento, tecnología y muchas cosas más. Para empezar a ver con qué tipo de discapacidad nos podemos encontrar, veamos que el 45.8% de las discapacidades que hay equivalen a una debilidad visual. ¿Esto qué es? Que o no ven bien, o no ven nada, o distorsionan su vista, por lo tanto les afecta, pero a lo que voy es, la mayor cantidad de personas discapacitadas sufren de un tema en la vista. La siguiente discapacidad numérica
que equivale al 40.3%, es la dificultad para caminar. Entonces, dentro de los capacitados, los que son más son los que tienen alguna afectación en su visión, debilidad visual u otras cosas, y el siguiente son aquellos que tienen alguna dificultad para caminar. Y este dato me parece muy relevante porque estoy seguro que por donde tú has pasado, por donde tú caminas, por donde tú te mueves, hay una que otra rampa para discapacitados. Hay uno que otro cajón para estas personas. Pero si nos podemos realmente atender la condición por donde nos desplazamos nosotros, veremos que aun y cuando es la segunda discapacidad más importante en cantidad de gente, que tiene que ver con dificultad para caminar, la infraestructura que tenemos en nuestras ciudades está muy lejana de ser la más accesible, más cómoda y más segura para las personas con alguna discapacidad para caminar. Como número 3, después de la discapacidad de la vista, aquella que tiene dificultad para caminar, la número 3 es la motricidad, que tiene que ver con que a lo mejor sí caminan, pero puede que no tengan un brazo o dos brazos, o no pueden hacer ciertas cosas con los brazos o con las manos. Tiene que ver con esta motricidad fina que se utiliza para ciertas cosas, pero independientemente de esa, hay una motricidad de la que ellos también carecen. Es la tercera en volumen por parte de discapacitados. Y la siguiente es un 23.7%, son aquellos que requieren apoyo para bañarse, para vestirse, porque su discapacidad tiene más que ver con las condiciones mentales y emocionales de la persona. Quiere decir que a lo mejor se puede mover, si se puede desplazar, si ve bien, si escucha bien, pero los temas neuronales, mentales, emocionales, son los que lo llevan a requerir un apoyo, a una guía, a un acompañamiento. Y esta es la quinta forma de identificar la discapacidad. Dentro de todas estas discapacidades, se identifica que el 43.9% de todas ellas surgió, nació o se dio por una condición de enfermedad. Una enfermedad maltratada, un medicamento mal administrado, una situación desfavorable y de mal manejo en una cirugía que provocó una lesión, que provocó una condición irreparable, y esta es el 43.9%. El otro, que es un 27.2%, es que la discapacidad tiene que ver más con las personas de edad avanzada. ¿Qué es lo que les decía más adelante? Más bien, les decía hace unos minutos. Las dificultades para caminar son el segundo en volumen de discapacitados. Si a eso le sumamos que la mayoría de ellos son de 60 años o más, pues empezamos a ligar el por qué son las cosas, y tiene que ver porque el 27.2% son personas con edad avanzada. Hay otros dos conceptos que les comento rápido, que son muy pequeños, afortunadamente. Tiene que ver con el 0.6% de las discapacidades se dan o surgen por hechos de violencia, y el 0.9%, o sea, apenas el 1% de las discapacidades se da en un ámbito laboral, que nosotros lo conocemos como un accidente de trabajo. Algo que, haciendo tu actividad rutinaria o no rutinaria, pero tu trabajo, se provocó un incidente o accidente que te provocó una discapacidad de vista, de motricidad, de daño psicológico o emocional, de diferentes tipos. Pero tenemos claro ahora que no solo es un tipo para todos y es igual, sino hay varios tipos de discapacidades. Los porcentajes entre hombres y mujeres son diferentes. Los porcentajes entre una discapacidad motriz con respecto a una discapacidad mental o psicológica o neurológica son diferentes. No es lo mismo padecer de una incapacidad para tomar objetos finos y hacer alguna actividad, a diferencia de aquellos que ni siquiera pueden sostener su cuerpo en las piernas y tienen que trasladarse con apoyo de una silla de ruedas.
De aquí hay otros tantos datos, platicaré uno que otro, pero me interesaba mucho, este grupo de información me interesaba mucho, porque con esto nos podemos empezar a dar una idea de cuántas personas son, de dónde están, de cuáles son sus principales afectaciones en la vida, y a partir de ahí, de saber cómo está la condición, entonces sí ver qué podemos hacer al respecto. De estas personas discapacitadas, me parece que nos tenemos que esforzar mucho en introducirlas a la sociedad desde el aspecto académico y obviamente al aspecto laboral, adaptándonos o adaptándose de acuerdo a las características y condiciones de la discapacidad de cada una de las personas. Algunas se podrá, algunas otras no se podrá, pero lo relevante es que lo tengamos muy claro y considerado para la toma de decisiones que dentro de nuestro negocio o dentro de la empresa se puede dar. Perdón. De este grupo de personas con discapacidad, solo el 46% de estas personas, de las que tienen discapacidad entre 5 y 29 años, asisten a la escuela. O sea, menos de la mitad de las personas con discapacidad que tienen entre 5 y 29 años, que es la edad de educación, solo ese bajo porcentaje del 46% van o asisten a la escuela. Aquellas, si lo comparamos con las personas que no tienen discapacidad, más del 60% de las personas que no tienen discapacidad van a la escuela. Este dato nos hace ver cómo tenemos que esforzarnos para educar a las personas con y sin discapacidad, pero para poderlos en algún momento mezclar e introducir al ámbito laboral y que entre ellos se puedan ayudar. Por otro lado, el 14.9% de quienes tienen una discapacidad de 15 años o más no tienen una escolaridad, que quiere decir que el 15% de los que tienen alguna discapacidad, pero que son ya mayores de 15 años, lo más probable es que no estudien o no hayan estudiado la educación, ni siquiera la básica ni la media superior. Su discapacidad, a lo mejor no cognitiva, sino de desplazamiento, de movimiento, de interacción, hace que estas personas tengan un bajo porcentaje de personas que pueden dedicar parte de su vida al estudio para que a partir de ahí puedan hacer un negocio o participar dentro de un negocio o lo que quieran y corresponda. Pero veamos que solo el 15% de ellos que tienen una discapacidad son los que han podido y se les ha ayudado para que así asistan a la educación básica, media superior y superior. El otro dato es, la mayoría de estas personas con discapacidad tienen la primaria incompleta. Quizá empezaron, quizá lo intentaron, quizá avanzaron algunos cuantos grados, pero la mayoría no alcanzó ni siquiera a estudiar la primaria. Y esto lo que hace de manera natural es un distanciamiento con aquellos niños que tengan o no tengan discapacidad, pero que sí tienen una diferencia en escolaridad, puede hacer que no se estrechen los lazos de amistad o de compañerismo entre ellos. Por el contrario, se distancien, porque unos van a estar estudiados, van a haber podido estudiar y los otros no. E insisto, si este tema con la discapacidad pudiéramos hacer algo, podemos partir de la capacitación, conocimiento y educación, tanto de aquellos que tienen una discapacidad, como de aquellos que no tenemos cerca un ejemplo de discapacidad, pero que por nuestro trabajo sería muy recomendable que sepamos más de cómo tratarlos, cómo hablarles, cómo manipularlos o no, dependiendo de cada una de estas condiciones. Va otro dato que me parece importante. Tras la participación de las personas con discapacidad, solo el 40% de ellos participan en la economía formal o en la economía en general. Solo el 40.6%.
Del resto de las personas que no tienen una discapacidad, el 68, casi el 70% están en el ámbito laboral. Si hay mucho trabajo o no hay mucho trabajo, y las condiciones de trabajo no es el tema para debatirlo o platicarlo el día de hoy, pero sí identificar que si bien hay muchos mexicanos que no asisten a la escuela y otros tantos que prefirieron su desarrollo empresarial, laboral, individual, lejano a la casa, quienes se hayan aventurado son bien reconocidos, bienvenidos, bien aceptados, pero démonos cuenta que hay otro grupo de personas que no tuvieron esa posibilidad y a lo mejor sus condiciones físicas o mentales no les permiten hacer lo mismo que otros que no terminaron la escuela, pero que sin una discapacidad se les abren otro tipo de oportunidades que a las personas con discapacidad. La pobreza y las condiciones económicas en contra de quienes tienen alguna discapacidad es grave, muy grave, ahorita lo vamos a mencionar. Tengo que hacer un rapidísimo corte comercial a la mitad de este programa y descansamos. Y regresamos con todo gusto a Despegar a la Vida. Recuerda que es vivir con discapacidad, y con todo cariño y con todo gusto y con todo respeto lo hago para que busquemos la manera de poder mejorar aún más lo que tenemos, independientemente de algunas muchas necesidades que no hemos podido solventar. Sí es importante que identifiquemos de qué manera hacemos algo por aquellos que tienen una discapacidad y que nosotros ya está más en nuestras manos que en otros el tomar acciones al respecto. Dame un segundo, regresamos después de estos comerciales a Despegar a la Vida. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Y regresamos a Despegar a la Vida en este programa que es Vivir con Discapacidad. Insisto, y lo quiero volver a repetir, lo hago con todo respeto para las personas que tienen alguna discapacidad, con toda la ignorancia que pueda tener al respecto, con la lejanía de vivir con alguien con una discapacidad, pero con la mejor y más grande intención de que estos datos nos puedan ayudar para hacer más visible esta condición y tomar decisiones en favor de ellos. Y decisiones de muchos tipos, desde lo que ahorita hablamos de la educación, pero también decisiones de qué hacer con la infraestructura, dónde presionar a los gobernantes para que faciliten, favorezcan y ayuden a estas personas. Si estamos en un ámbito laboral con la posibilidad de elegir, desarrollar o simplemente contratar a personas con discapacidad, me parece que es importante. Y este programa va específicamente encaminado a ello. De lo que se ha caracterizado hasta el momento Despegar a la Vida es tratar de mezclar la vida personal que vivimos todos los días con su similitud arriba de una aeronave mientras estamos volando. Y yo les puedo decir por la experiencia de algunos años trabajando en aeropuertos que frecuentemente pasan personas con alguna discapacidad, pero que aún con ello quienes no están capacitados o quienes no tienen la experiencia, en muchas ocasiones más sin querer que queriendo, los tratan de una forma incómoda, porque parece ser que los minimizan o los invisibilizan, ¿sí? Los hacen invisibles. Y esto me parece que no está padre, porque no son personas que no tengamos que ver. Son personas con las que hay que interactuar y con las que hay que platicar y a las que hay que atender y con quienes hay que ser empáticos. Pero, desafortunadamente,
muchas creencias y mucha de la educación que nos dieron nos ha hecho que tomemos decisiones a veces en contra de ellos sin quererlos lastimar, pero este programa va encaminado a que busquemos la forma de poderlo corregir. Si bien en la aviación hay actividades que no pudiera ser un discapacitado por la responsabilidad que corresponde, por la toma de decisiones, por algunos aspectos, sí hay otros tantos en los que la aviación está abierta y ha tomado decisiones a favor de aquellos que tienen una discapacidad, considerando que son piezas importantes de la sociedad. Por lo tanto, el facilitarles que estén dentro del ámbito laboral, tomando responsabilidades con las que puedan manejarse y haciéndolos partícipes de un beneficio económico por su trabajo, me parece que es muy, muy bueno. Y si tú tienes esa posibilidad, no dudes en hacerlo o en buscar hacerlo si es que no lo habías considerado. Déjame te comparto más datos de lo que tengo al respecto de las personas con discapacidad. Les mencionaba que hace rato que el 45% de ellos está en zonas rurales. Y esto implica que el 83% de personas con discapacidad están afiliadas a algún sistema de salud, que eso es muy bueno, porque si comparamos personas con discapacidad y personas sin discapacidad, en servicios de algún sistema de salud hay más personas con discapacidad registradas, y eso es muy bueno. Qué bueno que haya tantas personas con alguna discapacidad en un registro de salud. Triste y desafortunadamente que en México esto está en una condición muy deplorable, y aunque tengan su registro, no forzosamente reciben medicamentos, terapias u otras tantas cosas que deberían de recibir para continuar su vida de la mejor forma posible. Entonces, qué bueno que tengan muchos registros, qué bueno que ella se haya abierto esa puerta para que estén en sistemas de salud. Nos corresponde presionar al gobierno para que haga lo necesario para solucionar este problema y que las personas que están registradas puedan y gocen de los beneficios de ese registro, que al final de cuentas termina siendo el pago de nuestros impuestos retenidos por la actividad laboral que realicemos. Entonces, veamos si este concepto es uno de los que queremos agarrar para buscar presionar y que estas cosas se mejoren. Ahora hablemos un poco de discriminación, que este es un tema sumamente doloroso, porque el 33.8% de las personas con discapacidad reportó haber sido discriminado en el último año. O sea, 3 de cada 10 personas que tienen una discapacidad han sido discriminados. Y esta discriminación es, a veces hasta pareciera ser de caricatura, cuando sucede en restaurantes o en servicios o en instalaciones que la realidad no requieren nada más que buscar ser empáticos con la persona para recibir sus servicios dentro de esas instalaciones. Pero esta discriminación se ha llevado a un punto donde hay quienes han pedido que personas con alguna discapacidad se retiren o han sugerido que debe haber un trato diferenciado por tener una discapacidad. E insisto, esto lo único que está sumando es a una mayor incomodidad de aquellas personas que tienen una discapacidad, y que no tendremos que enfocarnos en eso. Entre las mujeres con discapacidad, más del 70%, fíjate, el 72.6% ha sufrido violencia durante su vida, y son personas con discapacidad, mientras solo el 41.5% de las personas sin discapacidad ha sufrido este tipo de violencia. ¿Qué quiere decir? Que las personas se ensañan más con aquellos que pueden ser más vulnerables, y esto es muy triste con la sociedad. En la violencia escolar reportada, el 31.7% de las personas con discapacidad han recibido esa violencia en la escuela, en cualquier nivel escolar. Y en el ámbito laboral no cambia mucho, porque se habla del 26.9%. También casi 3 personas tienen una violencia o sufren de violencia dentro del ámbito laboral.
Y ya si me voy a la particularidad de la pareja, personas con discapacidad, el 22.6% de ellas han tenido de una u otra forma un daño, una afectación o lo que le conocemos como violencia, y en este caso es violencia entre parejas. Y eso también es muy triste, muy grave. Y el último dato que quiero referenciar y dejar muy claro de la importancia de quiénes son las personas con discapacidad y qué es lo que podemos hacer para ayudarles y mejorar su vida, es que la infraestructura tiene que ser algo que atendamos de tal forma que logremos cambios a beneficio de aquellas personas que tienen una discapacidad. Les mencionaba al principio del programa, ¿cuántos de ustedes han pasado o pasan frecuentemente por lugares donde hay rampas para discapacitados, pero que estén en buenas condiciones? O que han ido a un centro comercial, a una tienda de autoservicio o a alguna tienda de conveniencia de la esquina, y la muy mala educación que tenemos en muchos lados es que por suponer o sugerir que solo van a estar dentro ocupados poco tiempo, pueden ocupar un espacio que es definido para personas con discapacidad y resulta que lo utiliza alguien que no tiene discapacidad. El 54.8% de las calles en México carece de rampas o algún tipo de apoyo para la accesibilidad de las personas que tengan una movilidad reducida. Como lo mencionaba hace rato, hay diferentes tipos, pero aquí, para quienes tienen una movilidad reducida, la traje para que pudiera platicar un poco con ustedes. Esto se lo dije a los chicos que estábamos en una conferencia, les dije, aquí les traigo a alguien que les puede platicar desde su propia experiencia, no la puedo traer al programa, pero su referencia fue su día a día y no necesitaba inventar nada. Solo platicaba cómo desde salir de su casa, en los departamentos donde ella vive, llegó a ese departamento afortunadamente de 4 pisos, sí con elevador, pero decía, es que para buscar una casa tengo que buscar forzosamente o una planta baja o un edificio que tenga elevador, caso contrario no me puedo desplazar hacia abajo y hacia arriba por las escaleras sin ese apoyo mecánico. Y decía, qué bueno que mi departamento, bueno, el edificio donde está su departamento y donde ella vive, qué bueno que tiene elevador, qué malo que se descomponga, porque si el elevador se descompone, no tengo forma de desplazarme hacia abajo o hacia arriba en el edificio. Y la otra es, espero que en algún momento de emergencia, refiriéndose principalmente a los temblores en la Ciudad de México, ella decía, yo espero que en estos momentos de emergencia alguien se acuerde de que aquí estoy y venga por mí, porque caso contrario, yo aquí me voy a quedar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la infraestructura? Pues todo, porque los edificios deberían de contar con rampas e instalaciones para que toda persona con discapacidad se pueda desplazar dentro del edificio sin ningún problema, que haya la señalización correspondiente, que haya los elementos de apoyo correspondiente para estas personas. El 54.8% de las calles carece de rampas, accesibilidad para personas con movilidad reducida y lo que limita la movilidad de accesos. Hay gente que se desplaza por la Ciudad de México y por otras ciudades muy valientemente y lo hace de una forma muy buena y muy exitosa para ellos, pero hay otra gran cantidad de gente que no se anima, que no lo ha hecho, que no lo aprendió y que lejos de tratar de intentarlo, encuentran todas las por qué no intentarlo cuando hay baches, las banquetas son muy altas, cuando no hay señalamiento, cuando el señalamiento que puede haber no es respetado por otros. Hay como todas las cosas en contra. Y esta persona, esta chica que les comento, ella decía, no necesitamos irnos muy lejos para poder identificar si contamos en México con una gran aportación de las empresas, de los empresarios, de los ciudadanos, para que la gente con discapacidad batalle menos. Y decía, no es gran cosa buscar el tema, porque si hoy están construyendo un edificio de 3 pisos y no tiene elevador,
ya sabemos que esa persona no está pensando en el 100% de las personas para vender sus condominios, está pensando solo para aquellos que no tienen una discapacidad motriz. Y eso ya es discriminación. De ahí en adelante puede haber otros tantos ejemplos, pero recuerda, a lo que quiero llegar contigo el día de hoy es a que nos demos cuenta de lo importante que es que sepamos que están ahí, sepamos que existen y busquemos convivir con ellos. ¿Cuáles son las condiciones favorables que tienen? Pues, como les decía, un gran porcentaje de ellos está registrado en el sistema de salud. Ese es muy bueno. Qué lástima que no haya pastillas, medicamentos y otras características que les puedan ayudar, como terapia de instrumentos. Qué lástima, pero bueno, al menos la mayoría de ellos tiene un servicio de salud. El otro es, hay programas de jóvenes, de niños, de adultos, hay sociedades que buscan apoyar y ayudar a estas personas con discapacidad. Acabo de conocer recientemente por el beneficio que recibió mi hija al estar apoyando este grupo que se llama Unidos, cómo ellos se dedican a hacer actividades con personas con discapacidad. Y ahorita en época de verano, lo que están haciendo es como su curso de verano para personas con discapacidad, en las cuales conviven, se divierten, bailan y hacen muchas cosas. Y qué padre, y qué bueno y qué gusto. Qué lástima, qué triste que terminando esto, que está padrísimo, tengan que regresar a una condición donde la ciudad no siempre tiene las mejores instalaciones, ni en las mejores formas para que las personas con alguna discapacidad la puedan utilizar. Pero bueno, así es esto. El gobierno ha tratado de ayudar con apoyos económicos, que me parece que es sano. Lo único malo que creo que funciona que cuando el gobierno da aportación líquida, aportación de dinero a las personas con discapacidad y a las personas que no tienen discapacidad, fomenta mucho el, bueno, ya lo voy a recibir, o ya lo recibí, ya no me preocupo hasta el próximo periodo y mientras recibo. Y entonces se ven cortadas muchas de las ilusiones, proyectos, ideales de muchos jóvenes que a lo mejor sus papás, por temor, por resistencia, por preocupación, les dicen, no, mijo, si tú tienes una discapacidad, no te muevas. Aquí vas a estar bien, y aquí vas a estar bien toda la vida y no vas a necesitar nada. Cuando a lo mejor lo que el niño lo que necesita es enfrentarse al mundo, con o sin discapacidad, pero enfrentándose a él para vivir y no a veces mantenerlos encerrados o en condiciones de poca comunicación, que me parece que ha de ser muy triste para ellos. Las personas con discapacidades tienen varios problemas y aquí les voy a mencionar unos cuantos. La brecha educativa es muy significativa entre los que tienen discapacidad y los que no tienen discapacidades, es enorme. Hay una exclusión laboral ya estructurada en muchos países y en muchas empresas. Si al empleado de mayor rango, antes del dueño, le corresponde tomar una decisión sobre alguien que no conoce, probablemente se va a equivocar, a lo mejor y la tiene. Pero la lógica es que puede fallar ante la falta de información para poder evaluar un bombero que vaya a ingresar a trabajar. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la exclusión de las personas con discapacidad sin un motivo real del por qué pueden o no pueden hacer alguna actividad dentro de una empresa, hace que el impacto, no solo el que ya tienen por una discapacidad, pero el impacto emocional sea muy fuerte y muy dañino para ellos. ¿Por qué? Ya lo decíamos, muchas de estas personas se encuentran en una condición de pobreza. Casi la mitad de las personas con discapacidad vive en pobreza. Sus ingresos claramente son inferiores al promedio. Y a eso añádele que tiene que comprar medicamentos, que tiene que tener equipos, que tiene que conseguir terapias y otras tantas cosas. La realidad es que la vida no está siendo muy justa ahí. Y lo que mencionabas hace unos minutos, la falta de accesibilidad en las calles, que ya es un problema muy grande, que siempre ha sido un problema muy grande, que se ha tratado de minimizar, no se ha logrado, pero además de eso, además de esas actividades y esfuerzos que se deben de hacer para contar con
infraestructura necesaria para las personas con discapacidad, yo me iría también por no sé si sería un apercibimiento, el daño, o lo que se tenga que hacer hacia las personas no aquellas que no hacen nada, sino aquellas que utilizan a las personas con discapacidad de una forma dañina para ellos. Y si se llega a identificar que hay quienes están haciendo daño a las personas con discapacidad, por gusto, por placer, por dinero, por diversión, por lo que sea, tenemos que encontrar la forma de evitar que esas cosas sucedan, porque las personas con discapacidad son tan seres humanos como nosotros y debemos de hacer algo para cambiar. La última condición bueno, no es la última, una de las condiciones es, hay documentos que conocemos de organizaciones que cuentan con expertos y activistas con alguna discapacidad. O sea, ellos ya están muy involucrados en el ámbito laboral y en la sociedad en sí, pero ellos fueron de los que pasaron por una pobreza extrema o por una condición deplorable y que aún así salieron adelante, y eso es admirable. Si alguna vez nosotros nos quejamos es que hace mucho calor, es que hace mucho frío, es que está muy alto, es que está muy bajo, es que lo que sea, hoy es buen momento para ver de qué manera vamos a hacer que cuando la condición no sea la más favorable que requerimos, que necesitamos, vamos a hacer lo necesario para revertirla, para cambiarla, pero sin destrozar con la boca lo que decimos hacia los demás. Es más bien identificar dónde estamos, para dónde queremos ir y qué acciones vamos a tomar al respecto, considerando siempre un bien común, que eso me parece que es sumamente relevante. Y luego, ya para empezar a cerrar el programa, seamos claros que esta condición vive alrededor de nosotros, pero nuestra educación, de manera general, hizo que o no lo volteáramos a ver, o lo minimizáramos, o no le diéramos importancia. Y me parece que ahora es momento de darle importancia, si es que no lo hicimos en el pasado. Y si ya lo estás haciendo ahorita tú de manera personal, o tú en tu empresa, o lo hacen en tu empresa y tú participas, hay que buscar la manera de que sigamos actuando como niños en materia de aceptar a los demás como son, con sus carencias, con sus problemas, con sus dificultades, pero que a final de cuentas, si eso lo permitimos, las cosas se van acomodando, se van arreglando y se respiran ambientes de mayor tranquilidad y gratitud para todos los involucrados. Entonces, este tema de la discapacidad lo quería traer porque me parece sumamente importante que ahorita, en estos momentos, en el 2025, cada quien desde la clásica trinchera, desde su escritorio, desde su escuela, desde su casa, desde donde se encuentre, busque la forma, ahora no solo de saber, pues sí hay personas con discapacidad, sino de buscar la forma de aportar, a veces solo tiempo de voluntariado, a estas organizaciones que son muchas, pero que no les sobran las manos, al contrario, les van a estar faltando manos frecuentemente. Y lo que yo creo es que nos corresponde como sociedad atender, apoyar, ayudar a todos aquellos que estén en una desgracia. Y esa desgracia a veces se puede considerar como un padecimiento, pero no por eso quiere decir que estuvo bien. Entonces, el programa, insisto, es para levantar el polvo, sacudirte, quedarte pensando, platicarlo y ver qué es lo que puedes hacer para colaborar con esto. Porque definitivamente, si algo he buscado, y lo he comentado en muchas ocasiones, es dejemos este planeta mejor de lo que nos lo dieron. Y un tema a atender es las personas y las relaciones con la discapacidad. Si ya estamos en una ciudad, si ya estamos en un pueblo, si ya estamos viviendo en un lugar donde todo está tranquilo, donde todo está establecido, y ese es el lugar donde siempre quisimos vivir, qué bueno, ojalá así sea y ojalá así lo vivas. Pero si no, de cualquier forma tienes manera de ayudar a otros. Y a donde llegues, solo es cuestión de preguntar para encontrar
esos puntos donde ingresamos externos, ingresamos con la mayor atención e interés de ayudar a los demás. Entonces, gracias el día de hoy por estar aquí. El programa, insisto, fue más de datos para compartirles lo que está alrededor de nosotros y que si no lo queremos ver estamos perdiéndonos una oportunidad. Y si lo estamos viendo, con mayor razón nos conviene buscar la forma de mejorar esto que recibimos para dejarlo mejor de como lo recibimos precisamente. Y dicho eso, dicho lo anterior y con la mejor intención de cerrar con la primera frase del programa, te recuerdo que la discapacidad no limita el alma, lo hace la indiferencia. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros queremos, nos gustaría que alguien fuera indiferente con nosotros. Es doloroso, sería muy doloroso. Hagamos lo posible para que nosotros no seamos quienes contaminan esa condición. Y bienvenidos las personas con discapacidad. Haremos lo necesario para poderles apoyar, ayudar en lo que corresponda. Solo es cuestión de que hablemos, estemos dispuestos a entendernos. Y cada quien de la forma en la que puede. Y nosotros siempre buscando la mejor forma para que ellos puedan. Dicho lo anterior, agradezco mucho que estés el día de hoy nuevamente aquí en Despegar a la Vida. No olvides, como cada jueves, 9 de la noche y la repetición del programa los domingos a las 8 de la noche. Y a partir de ahí verás que en YouTube, en el canal de YouTube, vas a poder encontrar este y todos los programas de Despegar a la Vida y todos los programas de todos los locutores de Radio Pasión al alcance tuyo, con la intención de que lo escuches, lo platiques, lo comentes y veamos hasta dónde podemos llegar mejorando lo que ya sabemos que podemos mejorar. Nos escuchamos la próxima semana. Disfruten si está lloviendo por su casa, disfruten si hace mucho calor, disfruten, que la vida de eso se trata y olvidémonos un poco de las quejas. Esas ahí estarán, pero siempre será bueno dejarlas en casa por unos cuantos días. Gracias por estar aquí conmigo, gracias por esperar un momento más para Despegar la Vida, gracias por el crecimiento en cantidad de personas que escuchan el programa. Me encanta, se los agradezco y mientras sea viable y factible, aquí estaré con todos ustedes. No olviden que este programa, la sugerencia es platicarlo en una mesa de café con alguien que esté dispuesto a tocar el tema y ver la manera de apoyar si fuera necesario, que ojalá que sí. Y por el otro lado, después de esta gran semana, pues lo que venga en el futuro. Sabiendo que después de esto hay temas que tienen una discapacidad y que si no pueden ingresar a nosotros por las responsabilidades y porque se encuentran de manera directa con su responsabilidad contra la discapacidad, buscaremos otras opciones. Pero aquí es la invitación a quienes tengan negocio, quienes tengan esa posibilidad, abran la puerta a personas con discapacidad. Yo creo que lo más bonito que se van a poder recibir es ese abrazo de los niños para cuando tú les ayudaste, les diste dinero, los apoyaste, les enseñaste, etcétera, etcétera. No, el tema no tiene que ver con dinero, el tema tiene que ver con qué hacemos para que esto funcione bien de la mejor forma para todos, tratando de dejar un mejor país y un mejor planeta de cómo lo recibimos. Gracias por estar aquí, no te olvides, nos escuchamos y nos vemos pronto. Me despido, no sin antes recordarte que vive mucho y vive libre. Bye, bye.